Muy buenos días, niñas y niños. El día de hoy vamos a trabajar la carpeta de recuperación del segundo grado de educación primaria, la experiencia de aprendizaje número 4 y las actividades del 5 al 8. Iniciamos. Actividad 5, titulado Cuidando las plantas, cuidamos el ambiente. Vamos y va a ver que hay plantitas que están marchitándose, ¿no? Y la campesina los está mirando. Entonces nos pregunta, ¿qué crees que ocurrió con las plantas? ¿Por qué? De repente ha ocurrido que en la noche ha caído helada, ¿no? Entonces ha marchitado a las plantas. ¿Cómo reacciona la niña al ver así a las plantas? ¿No? La niña se asusta al mirar sus plantitas, ¿no? Que están marchitándose. ¿Y tú cómo reaccionarías también, no es cierto? Porque las plantitas se han marchitado. Entonces la meta de hoy es proponer acciones para cuidar las plantas utilizando mis propias palabras y teniendo en cuenta la información del texto. Muy bien, entonces vamos a leer. Los árboles y las plantas a través de sus raíces retienen las impurezas del agua. Las plantas y los árboles nos proporcionan oxígeno para vivir y ayudan a purificar el ambiente. Las raíces de los árboles y las plantas absorben la humedad del suelo e impiden la acumulación de agua, la que podría generar deslizamientos de tierra. Los árboles refrescan el ambiente y nos dan sombra. Además, nos dan alegría y embellecen nuestra comunidad con sus diversos colores y aromas. Muy bien, hemos terminado de leer. Ahora esta lectura que hemos terminado de leer vas a explicar con tus propias palabras por qué son importantes a tu familiar. Luego, en el cuadro vamos a proponer 2 acciones para cuidar las plantas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice número 1, hacer un listado de acciones para el cuidado de las plantas. ¿Ya? Número 2, entonces aquí podríamos hacer, por ejemplo, regar nuestras plantas. Y número 3, abonar nuestras plantas. Muy bien, hemos terminado de hacer las acciones para cuidar nuestras plantas. Entonces, ¿cuál sería mi compromiso? Vamos a escribir dentro de este recuadro nuestro compromiso, así como se los estoy mostrando aquí. Muy bien. Una vez ya realizado tu compromiso, vas a reflexionar sobre todo lo que tú has aprendido el día de hoy con ayuda de tu familia y vas a completar el cuadrito. Muy bien, entonces vamos a continuar con la actividad número 6, titulado Leemos una infografía sobre las plantas. La meta es ubicar información en el texto escrito y explicar de qué trata el texto. Muy bien, a continuación vamos a observar el presente texto, las imágenes y también vamos a leer. Iniciamos. Las plantas son seres vivos de mucha utilidad, brindan muchos beneficios. Uno de los más importantes es purificar el aire que respiramos. ¿Qué partes de las plantas se pueden comer para vivir sanas o sanos y saludables? Podemos consumir sus hojas, sus frutos, sus tallos, sus raíces y sus semillas. O sea, todas las partes de las plantas nosotros podemos comer. Las flores, muchas de ellas son comestibles, mejoran el buen humor, transmiten vitalidad y energía. También se usan con otros fines. Ya, por ejemplo, las flores relajan y eliminan el estrés, por ejemplo, el clavel. ¿Qué flores son comestibles? Por ejemplo, la alcachofa, el brócoli, su flor del brócoli nos comemos y también la flor de calabacín. ¿Con qué flores se preparan infusiones? Por ejemplo, con el de la manzanilla, ¿no? Con la flor de la manzanilla se preparan infusiones o tés.
plantas curativas calman el dolor del estómago y los cólicos ayudan a digerir los alimentos. Por ejemplo, ¿cuáles son esas plantas para el dolor del estómago y cólicos? La menta, la muña, la hierbabuena, el paico, el hinojo, el orégano. Entonces, cuán importantes realmente son las plantas y todos los beneficios que da al ser humano. Una vez terminado de leer, entonces vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué dice el texto sobre las plantas? Las plantas, ¿no?, nos dicen que son curativas y que sus flores podemos comer y que además se puede comer todas las partes de una planta, sus raíces, sus tallos, sus frutos, sus semillas, sus hojas, etc. ¿Qué dolores calman las plantas curativas? Según el texto, las plantas curativas calman el dolor de estómago y los cólicos. ¿Cuáles son los beneficios de las plantas para la salud? Que relajan y eliminan el estrés, como el clavel, ¿no es cierto? Y que también son buenas para preparar infusiones, como la manzanilla. ¿Será importante proteger las plantas? ¿Por qué? ¿No? Sí, es muy importante proteger a las plantas, por cuanto las plantas son de mucho beneficio para los seres humanos. Aparte de darnos oxígenos, también nos sirven de alimento y además también nos relajan y eliminan el estrés. Y no solamente ellos, sino que también son curativas. Siguiente pregunta, ¿acerca de qué trató el texto? El texto trató de los beneficios de la planta. Ahora me preparo para responder en mi cuaderno u hojas de reuso la siguiente pregunta. ¿De qué trató principalmente el texto? Entonces en nuestro cuaderno vamos a responder así, de esta forma. Luego vamos a completar el cuadro que tenemos en la parte de abajo, ¿no? Dice, analizo e identifico la información que brindan las imágenes. Organizo mis ideas en la siguiente tabla. Para ello respondo la pregunta que aquí se presenta. Entonces, en la primera sección dice, ¿qué es lo más importante que nos dice? Que las plantas son de mucha utilidad, purifican el aire que respiramos. Entonces, revisamos el texto, la segunda sección, a ver dónde dice segunda sección, ¿de qué habla en esta parte? Que todas las partes de la planta podemos comer. En la tercera sección nos habla de que las flores de las plantas, ¿no?, nos ayudan a relajarnos, a eliminar el estrés y que mejoran nuestro humor y nos transmiten energía y vitalidad. Y en la cuarta sección, ¿de qué habla? ¿Qué es lo más importante? Nos hablan de que las plantas son curativas, calman el dolor de estómago y cólicos. Muy bien, hemos terminado el cuadro. Una vez que hemos ya terminado de leer el cuadro, entonces nos dice que vuelve a leer el texto y lo leo las veces que necesitas para aclarar tus dudas y responder. ¿Qué es lo más importante que nos dicen en cada sección? ¿No? Reflexionamos. Luego dice, vas a leer todo el texto, ¿ya? Y las respuestas que te di en la tabla. Piensas y respondes. ¿Qué relación existe entre ellas? Una vez hecho esto, entonces vas a reflexionar sobre todo lo que tú has aprendido el día de hoy, ¿no? Sobre la importancia de las plantas y todos los beneficios que nos dan. Entonces completamos el cuadro con una X con ayuda de tu familia. Muy bien, entonces vamos ahora a pasar a la actividad número 7 titulado Venta de flores. La meta es identificar que las cantidades sufren cambios cuando se aumentan o disminuyen. Asimismo, relacionar la acción de quitar con la operación de la sustracción. A continuación vamos a leer el problema. Jimena aprovecha su tiempo libre para ayudar a su mamá en la venta de flores y así generar ingresos para su familia.
Ella tiene 23 rosas y 28 claveles. Vende 8 rosas y su mamá tiene un pedido de 2 decenas de claveles. ¿Cuántas rosas y cuántos claveles le quedan ahora? Muy bien, entonces tenemos el problema. Entonces, para poder resolver este problema, aquí nos dan una serie de preguntas que nos van a ayudar a reflexionar sobre el problema. Por ejemplo, dice, ¿qué venden Jimena y su mamá? ¿No? Ellos venden flores, ¿no? Entonces luego dice, ¿qué flores logró vender Jimena? Etcétera. Entonces, leemos cada una de las preguntas y las respondemos en forma oral. Esto nos va a ayudar a poder obtener, analizar de qué trata el problema y saber qué estrategia puedo emplear, ¿no? Muy bien, por ejemplo, acá Raúl ha utilizado chapitas para poder resolver el problema leído. Entonces dice, tenía 23 rosas, ¿no? Entonces aquí ha dibujado 23 chapitas. De las 23 chapitas ha vendido 8 rosas, por eso las ha tachado con una X. Y luego nos está mostrando todas las que quedaron sin tachar, que son 15. A partir de esta representación que hizo Raúl, entonces vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué pasó con la cantidad de rosas que Jimena tenía al inicio? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó, ¿no es cierto? Porque ella ha vendido. De las 23 ha vendido. ¿Por qué la cantidad de rosas disminuyó? ¿Cuántas rosas le quedan? Ha disminuido porque ella ha vendido 8 rosas, ¿no es cierto? Entonces ha restado, ha quitado. ¿Cuántas rosas le quedan? Entonces le quedan 15 rosas. ¿Qué operación debe realizar Raúl? ¿Sumar o restar? ¿No? En este caso es una resta porque está quitando. Entonces completo el esquema y digo 23 menos 8 es igual a 15. Luego dice, pongo en práctica la estrategia que conozco y en mi cuaderno u hojas de reuso resuelvo el problema de los claveles. Entonces todo esto lo vas a resolver en tu cuaderno de esta manera. Muy bien. Luego vas a representar los datos del problema con material concreto que tengo en casa, tapitas, canitas, piedritas, etc. Si cuento con las regletas de base 10, trabajo con ellas. Pero en este caso no tenemos las regletas 10, así que con piedritas, de esta manera como se las estoy mostrando. Luego vas a dibujar todo esto que has representado en tu cuaderno. Ya entonces completamos el esquema, ¿no es cierto? Dice, escribo y completo con números la operación realizada en el problema de los claveles, ¿no es cierto? Porque al principio nos ha dicho cuántos claveles tenía, 28 claveles, ¿no es cierto? Entonces acá será 28 menos 20 es igual a 8. Entonces, ¿cuántas decenas hay en 20 claveles? 2 decenas. Total de rosas que quedan, 15 rosas. Total de claveles que quedan, 8 claveles. Muy bien, hemos terminado. Ahora es tiempo de reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido y con ayuda de tu familiar vas a reflexionar y vas a completar el cuadro y vas a marcar con aspa de acuerdo a lo que te corresponde. Muy bien, vamos a pasar a la actividad número 8 titulado Escribimos un listado de acciones para el cuidado de las plantas. La meta es planificar la escritura considerando para qué y para quiénes escribir. Escribir un listado de acciones para el cuidado de las plantas. Revisar y mejorar el listado de acciones para que se entienda lo que quería comunicar. Entonces, manos a la obra. En tu cuaderno vas a escribir las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Ya? Entonces, quiere decir que este cuadrito la vamos a hacer en nuestro cuaderno, que voy a escribir, ¿no?, un listado de acciones para el cuidado de las plantas. ¿Para qué voy a escribir? Para poder cuidar a las plantas. ¿Quiénes leerán mi escrito? Mis amigas, amigos, familia y maestra. Una vez realizado esto, entonces vamos, dice, a organizar las ideas que voy a escribir, ¿no es cierto? Y vamos a responder todo en nuestro cuaderno. ¿Por qué debemos cuidar las plantas?
Entonces respondemos, nosotros debemos de cuidar las plantas porque las plantas nos dan oxígeno, mantienen la estabilidad del clima, ¿no? Nos dan alimentos, nos ayudan para aliviar algunas enfermedades, etc. ¿Qué acciones propones para cuidar las plantas que crecen en tu casa y comunidad? ¿No? Las acciones que yo propongo para cuidar las plantas que crecen en mi casa sería que tengo que regarlas, ¿no? Dos o tres veces a la semana, porque tampoco diario se puede podrir, ¿no? Entonces, regarla interdiario. Luego abonarle, ¿no? Por ejemplo, con abono orgánico, que en este caso serían las cáscaras de otras frutas, con la cáscara del huevo. O de repente si tenemos el estiércol de nuestro cuy, ¿no es cierto? Si tenemos nuestra oveja, el estiércol de la oveja, por ejemplo, es bueno, ¿no? Entonces, abonarla, limpiarla. Muy bien, una vez que ya hemos escrito todo esto en nuestro cuaderno, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido con ayuda de nuestra familia y vamos a completar el cuadro, ¿ya? Aquí solamente vas a marcar con aspa de acuerdo a lo que a ti te corresponde. Muy bien, niños, hemos terminado. Te felicito por haber culminado la aventura de aprendizaje. Nos vemos.